¿Okay? Muy bien. Ayer les había mostrado un poquito la gráfica de lo que sería un refractómetro. Teníamos electrónicos, bueno, aquí me salen con las tirillas, pero teníamos uno análogo. Entendí que la mayoría puede encontrar el valor que si yo lo mostraba acá, podríamos determinar cuánto era. Tiene una sensibilidad de 0.2, si no tenemos una línea en 1.030, 3 rayitas, básicamente 1.36. ¿Listo? Eso básicamente les va a servir mucho para el análisis en prácticas. ¿Okay? Ahora, sin más detalles, vamos a hablar un poquito de la concentración de sodio. Como mencionaba, la concentración de sodio se refiere a la cantidad de sodio presente en el sudor, expresada puede ser en milimoles por litros, o gramos por litros, o como no tenemos acá, mini equivalentes por litros. También hablamos de mini equivalentes. ¿Okay? Y los equipos los podemos medir también en partes por millón. Básicamente, el sudor netamente no solo contiene agua, sino también electrolitos que expulsamos para hacer esa termorregulación, ¿sí? A nivel de fluidos, como por ejemplo sodio, potasio, cloro y magnesio. Es importante saber que vamos a tener diferentes equipos para medir cada uno de los electrolitos, pero principalmente nos vamos a basar en el sodio. ¿Listo? Muy bien. ¿Puedo seguir? ¿Sí o no? No. Vamos a esperar un momentico mientras estoy en esa parte. Recuerden que también tenemos mini equivalentes. ¿Okay? Profesor, ¿cómo está el solo el salón? ¿Cómo está el solo el salón? No, ya la que Lo que pasa es que las mujeres teóricamente soportamos más la carga emocional. Santi y yo soportamos un poco más. Pero eso te Profe, en serio, No estamos soportamos. como Y la que no, que Yo no estoy. bueno, creo que les va a pesar si se puede. Muy bueno. Chicos, entonces, es importante para mantener la homeostasis, el sodio ayuda a mantener el equilibrio osmótico celular. También nos ayuda a regular la presión sanguínea y la prevención de la hiponatremia. Entonces, hablamos brevemente de hiponatremia, que es algo muy importante, y es que durante actividades prolongadas, por ejemplo, si no se repone adecuadamente los niveles de sodio, puede ocurrir hiponatremia. Pues, si presentamos hiponatremia, vamos a tener una de las condiciones, digamos, determinantes en la afectación de la producción de un calambre, por ejemplo. ¿Sí? Los calambres son multifactoriales. Netamente pueden dar por genética, por deshidratación, por hiponatremia, por fibras tipo 2 en mayor cantidades a niveles pues, de cada organismo. Puede dar también por falta de adaptación al entrenamiento, puede dar por temperaturas calientes, por temperaturas frías, puede dar por sobreexcitación muscular. Entonces es multifactorial. Pero digamos que nosotros con la hidratación vamos a reducir al menos uno de esos factores. ¿Okay? 2, hidratación y sodio. Entonces ahí podríamos apoyar un poco más al atleta. ¿Listo? Cabe mencionar también, después les voy a poner como un aglomerado de cómo se produce un calambre, porque aún no está bien detallado, por eso es una cuestión de mucho tiempo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de una de las metodologías para recolección de sodio o análisis de sodio. ¿Qué va a hacer la recolección de sudor por análisis completo? Eso traducido al inglés, Whole Body Washproof Method. O, en sencillas palabras, lavado. Es una de las metodologías para analizar el sodio. ¿Okay? El lavado corporal. Básicamente implica la recolección del sudor de todo el cuerpo humano durante el ejercicio. ¿Okay? Generalmente en una cámara ambiental durante un ejercicio
en una bicicleta principalmente, o cinta de correr, pero debido a que la cinta se puede dañar y no hay muchas especiales a niveles de prácticas específicas por investigaciones, se usa la cicla. También es importante una mezcla de agua destilada para lavar todo el cuerpo y así hacer un análisis de la concentración de solutos en esa agua destilada. ¿Okay? El método de lavado es el más específico, teniendo una predicción total del 99%, con una diferencia significativa de 2%. ¿Okay? 0.2%, perdón. Entonces, básicamente, por eso es el primer método que les muestro para la recolección de sodio. Ese método. ¿De sodio? O sea, solamente. Sodio, sí. O sea, O sea, solamente recolecta. Solo queremos saber cuánto sodio produce el cuerpo a través del lavado. ¿Listo? Netamente, ahí no estamos hablando de tasa todavía, estamos hablando de sodio. ¿Ok? Entonces, muchachos, esa parte es ventajoso porque proporciona una medida integral de la concentración de sodio en su de todo el cuerpo. Puede reflejar realmente lo que uno pierde de sodio sin necesidad de hacer estimaciones. ¿Okay? Aunque una desventaja o una limitación muy grande sería que requiere un equipo muy especializado y es más complejo de realizar. Es difícil implementar en campos de estudio como situaciones que no sean controladas, es un ambiente muy controlado. Por eso, su aplicación es para investigación. ¿Okay? ¿Investigación de quién? De saber un promedio de cuánto sodio puede perder un atleta, para empresas y otras cosas más. Es importante hablar un poco sobre el protocolo. El protocolo básicamente implica que una persona tiene que hacerse un lavado con 5 litros de agua destilada o ionizada, básicamente semidesnudo para hombres y para mujeres con un top y un short. ¿Okay? Todo el cuerpo se hace un lavado. Se debe secar con unas toallas que no tengan fluidos completamente aisladas para poder el atleta empezar la prueba. Posteriormente entra a la cámara y se realiza la prueba. Empieza a hacer más o menos, el protocolo indica que son 90 minutos de ejercicio sin parar, con ventilación controlada, más o menos 2 metros por segundo, debe ser la ventilación que debe manejar el atleta. En la cámara, posteriormente, después de haber hecho el entrenamiento, tiene que haber un control de evaporación de sodio. Por ende, no puede tener muchas ventanas la cámara. Y terminados los 90 minutos, procede a lavarse nuevamente el atleta. ¿Listo? Cuando se lava, se vuelve a secar y ya puede tener la prueba. Y esa agua, esos 5 litros, se recolecta más o menos 200 ml para hacer un análisis estimado de cuánto sodio totalmente está perdiendo el atleta por análisis de concentración. ¿Okay? Eso se hace en un cromatógrafo en laboratorio y así podemos saber cuánto es el sodio total de un atleta por esa prueba que hizo. Por eso me principalmente en ciclismo. Entonces, siguiendo todo lo que les dije, ustedes entenderán que es un proceso muy complicado de hacer, bastante, ¿cierto? Entonces, por ende, se hace solo para investigación. Ahí les resumí básicamente parte del protocolo. Se ve más o menos así, ¿sí? Una cámara, como les digo, el atleta entra a hacer su entrenamiento 90 minutos ahí encerrado, ¿sí? Y pues básicamente uno le echa agua para que se lave y básicamente libera y todo se recolecta acá abajo y posteriormente se recolectan 200 ml para hacer el análisis. Lo demás se estima a través de cálculos matemáticos. ¿Okay? Acá también lo podemos ver en otra presentación. En el cicloergómetro también se puede hacer, no habría ningún problema. Y sería más o menos esto una prueba de campo haciendo un lavado. Pero igual tiene que estar en una cámara. Ahora imagínense en el calor, dentro de un plástico, es un poco complicado, ¿cierto? Entonces,
afecta mucho para mí a la práctica en campo. La práctica en campo tiende a ser un poco más sencilla con otras metodologías. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar, la cromatografía iónica sería básicamente la máquina que posteriormente, con los resultados que encontramos en la recolección de 200 ml, pasaría acá para posteriormente hacer su análisis y al final entregar el resultado de cuánto sodio se está perdiendo ese atleta. Por eso es un proceso un poco más pesado, porque esos equipos no son económicos, los maneja solo un laboratorio y el control de la cámara es demasiado específico. Entonces, por ende, pues, no aplicaría para ustedes, para nosotros, inclusive, creo que es un proceso muy largo. Ahora, también encontramos análisis de sodio por parches de sudor, ¿sí? Vamos a encontrar distintos parches. Aquí les muestro un ejemplo, ¿ok? Que sería el pack o patch de Gatorade. Gatorade, aparte de diseñar hidratantes, diseña tecnología especializada en el análisis hídrico de los atletas, ¿sí? Como por ejemplo bebidas con carbohidratos, bebidas solo de sales, también diseña gomas de carbohidratos, entre otras cosas más. Una de estas a niveles tecnológicos es el parche de hidratación de Gatorade. Estos parches, ¿no? Yo ahorita la voy a explicar ahí. Estos parches básicamente es un método de utilizar parches adhesivos que se coloca en diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Para recolectar el sudor durante un ejercicio determinado. Básicamente los parches analizan después del ejercicio determinar la concentración de sodio, pero tienen cierta ventaja porque no suelen ser tan específicos como el lavado, entonces se hace una predicción, ¿ok? Además, también depende en qué parte ubicamos el parche, ¿sí? Se requieren más o menos 5 puntos anatómicos para hacer un análisis más efectivo, pero la mayor parte de personas utiliza solo un punto anatómico, que sería el antebrazo. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, quería mostrarles esto porque hay diferentes tecnologías de parche. La convencional es la que nosotros, pues en algún momento espero logremos usar, que sería el análisis por el Aquatine, ¿sí? De la marca Haro. Ese equipo ya fue probado en investigaciones desde el año 2010 hasta el año 2017. Ese equipo es el que nos dice específicamente cuál es la cantidad de sodio de parte del riñón. Esta tecnología, si bien es cierto, es muy efectiva, que va a ser el mismo análisis que les voy a explicar a continuación, lastimosamente aún no se ha probado en investigaciones. Entonces, si hablamos de conflictos de interés, tiene mucho, porque solo lo ha diseñado una empresa en específico que sería Gatorade. ¿Okay? Entonces, básicamente, las ventajas son de que es fácil de utilizar, ¿sí? En el campo y en entornos deportivos, y va a permitir la recolección continua durante el ejercicio, porque ya no estamos en un ambiente controlado, sino que ya hay movimiento, agilidad, ya hay partes específicas del ejercicio. Ciertas limitaciones, como les digo, la predicción puede verse afectada por la ubicación del parche, ¿okay? La cantidad de sodio específico producido, porque se hace la estimación, y nosotros tendríamos que hacer cálculos para saber cuánto pierde totalmente el cuerpo humano, ¿sí? Se aplica muy en la parte de estudios de campo y en deportes de resistencia o en competiciones para analizar las pérdidas de sodio específicas que presenta un atleta. ¿Okay? Si tienen dudas de cuánto cuesta un parche de eso, pues no son tan costosos, valen más o menos $15, dependiendo de cómo se consigan aquí en México. Son y básicamente la aplicación es la que dice el valor. Acá podemos ver metodologías para ubicación de los parches. Entonces, primero hay que preparar al sujeto, hay que limpiarle la piel y posteriormente seleccionar la zona. La parte de limpieza de piel debe ser limpiada con agua, jabón y tratar de eliminar vellosidades.
Es decir, habría que rasurarlo si tiene mucha velocidad en cierto objeto, porque eso va a alterar el valor del parche. Entonces, si tenemos un hombre o una mujer que presente muchas velocidades en el antebrazo, hay que rasurarlo. ¿Okay? Selección de la zona. Tenemos básicamente 5 puntos: el muslo anterior, el antebrazo, el tórax, la frente y el escapular, o el subescapular. ¿Okay? Lo ideal sería hacer el análisis por los 5 puntos anatómicos, pero la mayor parte de las personas, como les mencionaba, escoge la del antebrazo, porque no tiene interrupción la movilidad, ¿sí? Básicamente no se despega tan fácilmente, pero también uno puede subestimar o sobreestimar la cantidad de sodio que puede estar perdiendo un atleta. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Bien, too easy. Muy fácil. Sí. Muy bien. Entonces acá podemos ver más a detalle lo que les mencionaba. ¿Sí? Voy a mostrarles un poquito más a detalle. Entonces, si hablamos un poquito sobre medición por 5 puntos anatómicos, tenemos frente, tórax, subescapular, ¿okay? Antebrazo y muslo anterior del lado izquierdo. Entonces, en la frente básicamente se ubica al punto de la labela, es decir, acá. ¿Okay? En el antebrazo, a nivel del brazo izquierdo, se ubica a 1 centímetro de la articulación del húmero cubital. En el vientre muscular, es decir, más o menos aquí. ¿Listo? En esta zona de la articulación del húmero. ¿Okay? El tórax se ubica en la parte superior a nivel del cuarto espacial intercostal, es decir, más o menos acá. ¿Ah? Pregunta, ¿por qué tiene que ser en el izquierdo? Porque es todo el lado izquierdo. Ok, lo que pasa es que siempre se usan metodologías de estudio. Entonces, como la mayor personas son diestras, digamos que la incomodidad no presentaría desde el lado derecho y los estudios se hicieron en el lado izquierdo. Pues eso fue el estudio que yo quise hacer. Sí, son estudios que se han realizado desde el año 2000 hasta el año 2020 en cuanto a análisis de tasa de sudoración. No les dije eso en la introducción, pero básicamente aún no se ha determinado un protocolo específico para saber exactamente cuánto sodio tiene una persona. Eso es lo más aproximado a un protocolo específico que existe. Inclusive en Colombia menos. ¿Okay? En Colombia menos. Entonces, básicamente, con las pruebas que se hacen de los artículos, se va a hacer un protocolo. Por eso es del lado izquierdo. ¿Okay? Muy bien. Ahora, la escapular se ubica en la parte superior de la escápula a 15 centímetros de la columna vertebral. ¿Okay? Y el muslo básicamente se ubica en el punto equidistante entre la rodilla y la cadera, que sería pues, el muslo anterior medio polizar, sencillo. Y esto se repite en las mismas ubicaciones por 3 puntos anatómicos y un punto anatómico. Para 3 puntos anatómicos hablaríamos de antebrazo, escápula y muslo. Y para un punto anatómico, solo el antebrazo. ¿Okay? Esas serían las 3 metodologías de medición en cuanto a recolección de sodio. Si dicen, ay, voy a usar un punto anatómico y me lo voy a poner en la frente, no tiene sentido, porque el análisis solo es en el antebrazo. ¿Okay? O en la escápula. O voy a hacer 3 puntos anatómicos y me lo voy a poner en la frente, tampoco. ¿Okay? Para que lo tengamos presente. O en tórax. Listo. Muy bien. Entonces, para aplicar el parche, básicamente hay que colocarlo, se adhiere a la piel con cuidado, hay que asegurarse que esté bien adherido para evitar la entrada de aire y la pérdida de sudor. ¿Sí? Los parches que se suelen usar tienen un adhesivo que cubre, ¿sí? Y que va a evitar que se libere el líquido, pero uno lo trata de reforzar con gasas. ¿Okay? Se supone que los parches de Gatorade traen todo para simplemente despegar el adhesivo y que ya uno no tenga que hacer ningún otro movimiento para hacer el análisis de sodio. Pero si seguimos la metodología principal, pues tiende un poco a generar desconfianza.
Porque ¿será que el líquido sí se pierde, no se pierde? Bueno. Y la duración debe permanecer en la piel durante un periodo suficiente para recolectar una cantidad adecuada de sudor, típicamente entre 30 minutos a 2 horas, dependiendo de la actividad física de un individuo. Esta parte es muy importante porque uno va a analizar los parches en la cantidad de agua que puede recolectar. Por eso no es comparable con una tasa de sudoración específica, porque hay personas que sudan mucho más, ¿sí?, que otras. Entonces uno puede estar sudando mucho y el parche se le puede llenar ya, ¿okay? Ya recolectó el sodio, entonces uno tiene que hacer un análisis estimado. Por eso es un poco más complicado en cuanto a análisis de campo, ¿sí? Por eso yo les decía que esto lo vamos a tocar a niveles generales, no a niveles tan específicos, porque nos podríamos echar una clase solo de análisis de concentraciones de sodio, ¿ok? Básicamente, ¿listo? Entonces uno sí hace una comparativa con la tasa de sudoración, pero dependiendo de la persona puede sudar más o menos, llenarse el parche. Ahora bien, si hablamos de 5 puntos anatómicos, puede que uno se llene primero, luego se llene otro, listo, por las zonas en las que estoy sudando. Por ejemplo, los de la frente o los de la espalda puede que no se llenen tanto como la del antebrazo, como el músculo, ¿okay? Depende mucho la persona. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo fin, bien, todo callados. Listo, básicamente, posteriormente, vamos a proceder después de la prueba a hacer la recolección de la muestra. Entonces hay que retirar el parche y una vez básicamente la retiración, vamos a pasarlo a una jeringa, a una pipeta o a un tubo para hacer la recolección de la muestra. ¿Okay? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con los guantes, ¿sí?, para no perder el poco líquido que se recolecta, porque eso en realidad es muy poco líquido. Entonces uno tiene que ser muy ágil en esos movimientos, ¿sí? Aquí les puedo mostrar un poco de cuáles son los típicamente usados para el análisis de sudoración, ¿ok? De concentración de sodio en sudor. Aquí vemos la barrera, eso es una aplicación, no es un retiro, y a esto debemos reforzar, ¿sí?, con gasas para evitar que pierda más líquido, ¿ok? Y cuando se retira, ¿sí?, tenemos que con mucho cuidado quitar las gasas y cortar esto con una tijera quirúrgica, ¿ok? Es un proceso, ya ahorita están entrando en materia de, digamos, en cuanto a nutrición deportiva se menciona, muy clínica, ¿sí?, porque tiene mucho que ver con análisis bioquímicos, análisis de solutos, análisis de líquidos, y todo eso lo debe hacer el nutricionista, no lo hace un médico, sino que lo hacemos nosotros. Entonces esa agilidad y manejo de fluidos corporales la tenemos que tener muy clara. ¿Listo? Muy bien. Luego pues ya usamos el equipo que les mencionaba, el Aqua Twin de HAL, de la marca HAL. Este es específicamente para, perdón, Moriva, esta es la marca Moriva, para medir sodio, ¿ok? Hay unos que miden potasio y otros que miden magnesio, pero nosotros nos vamos a enfocar en el sodio. También se puede usar para análisis de plantas, pero se puede extrapolar al análisis de fluidos humanos, ¿ok? Entonces básicamente nosotros vamos a tratar de hacer la medición con el equipo, la calibración y control de medidas y preparar la muestra. En ese tubo ya básicamente aplicamos 1 o 2 gotas dentro de la boquilla de muestra, cerramos y hasta que nos den una carita feliz, el equipo muestra una carita feliz, ya habrá hecho su análisis respectivo, ¿okay? Tiene una limitante, y es que si ustedes se fijan en el equipo, el análisis lo da por partes por millón, ¿okay? Entonces, nosotros los análisis lo hacemos en milimoles, pero preferiblemente en equivalentes o miligramos o gramos. Entonces, tenemos que transformar esas partes por millón a miligramos, equivalentes o gramos, ¿okay? Principalmente. Entonces, ahí no ha terminado la prueba, ya posteriormente tiene que hacerse el análisis, ¿okay?, de cuánto sodio en realidad está perdiendo. El Aqua Twin. El Aqua Twin. Hay varios tipos, solo que nos miden sodio, potasio, magnesio.
¿Okay? Es importante también recalcar que si hablamos de partes por millón, se interpreta en cuanto a gramos el mismo valor de partes por millón para gramos. ¿Okay? Es decir, que si sería ese valor lo que nos dio, tendría básicamente 2000 miligramos de sodio, un ejemplo, ¿cierto? Si a 190 miligramos de sodio. ¿Okay? Entonces, eso hasta la parte de la metodología general, ¿sí? Hay que tener presente algo también. Y es la documentación. ¿Okay? Todos los datos se documentan cuidadosamente, incluyendo la cantidad de sodio recolectada, la concentración de sodio, cualquier observación, como por ejemplo la hora, la temperatura, lo mismo que la tasa. Por eso mencionamos que es un complemento. Entonces ahí nosotros también tenemos que hacer la parte de recolección de datos para hacer un análisis más específico. ¿Okay? Si hablamos del informe, pues siempre hay que hacer al final de una tasa o de un protocolo de recolección de sodio en sudor, un informe muy detallado y una explicación muy básica para las recomendaciones que se le puede hacer al paciente. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo van a estar? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, voy a continuar. Acá, ¿sí? Vamos a hablar de la metodología principal que vamos a usar o que se usa por preferencia, y es el análisis de parche por sitio anatómico. ¿Sí? También tenemos análisis que son dos metodologías, la que es por predicción, pero nosotros lo vamos a analizar por sitio anatómico. ¿Okay? Entonces vamos a empezar un poquito sobre algo muy importante con respecto al equipo. Y va a haber unos factores que pueden afectar la medición de sodio en deportistas, como por ejemplo recolecciones de muestras inadecuadas, presencia de alguna patología de base, ¿okay? Mediciones de rangos no confiables, es decir, un atleta que reporte un rango menor a 229 o 230, preferiblemente 229 o mayor a 2068, básicamente hay que volver a tomar la muestra porque no va a ser un análisis adecuado. ¿Okay? Entonces se descartan esas muestras y se vuelven a tomar. ¿Listo? Fuera de esos valores. Fuera de esos valores. ¿Sí? Fuera de esos valores. Entonces la idea es repetir muestras cuando no aplican esos rangos específicos. ¿Okay? También dependerá mucho de la cantidad o el punto o sitio anatómico que se esté analizando. ¿Okay? Muy bien, entonces sigamos. Ustedes encuentran un atleta que tiene ese valor de base, es decir, 200, por ejemplo, tendríamos que volver a tomar la muestra. Y si nos quedamos sin líquido, nos jodimos porque no podemos repetir la prueba. Por eso es un proceso muy cuidadoso. Y uno tiene que ser muy ágil en el manejo de los instrumentos. ¿Listo? Bien, claro, sigo. Yo preocupado, en serio, muchachos. Pero más cansados que ayer. ¿Cómo les fue? Mira, los días recalificaron. Mañana. No, pero si el lunes había uno y el jueves otro. Creo que mayores, eso sería 2069. Sí, parte del. Sino que es que realmente es como. Sí, claro. Pero yo tengo clase. Hasta mañana. Desde las 8. Muy bien. Entonces vamos a analizar un poco los protocolos. ¿Sí? Como les mencionaba, tenemos protocolo A, protocolo B y protocolo C. Nosotros tenemos que hacer ese análisis de cada protocolo. ¿Sí? Aquí la frente. Acá van a encontrar un rango distinto, pero no se deben alterar y ya se lo voy a explicar más a detalle. Entonces hemos quedado. Ahí sí. Entonces, tenemos
más o menos, precisión de medición, matriz procedimental, la A, la B o la C, cada uno tendrá diferentes puntos anatómicos, el A5, el B3 y el C1. ¿Okay? ¿Cuáles serán esos puntos? La A, frente, antebrazo, espalda, muslo, tórax, B, antebrazo, espalda, muslo, y la C, antebrazo. ¿Okay? Tiempo de parche por usar. El tipo de parche por usar, perdón. Les ponen un ejemplo de marca, de Galden 3M. Básicamente es un parche del tamaño de 5 por 7 centímetros de largo, 5 de ancho por 7 de largo. ¿Okay? Tenemos más o menos la muestra, 0.3 ml. Listo. Y tenemos el tipo de almacenamiento, el análisis debe ser al momento. ¿Okay? Por último, encontramos la interpretación de resultados. Entonces, en la metodología principalmente va a tener análisis por ecuación de predicción, es muy necesaria, que era la segunda metodología que les decía, ¿sí? Para 5 puntos anatómicos. No podemos usar la metodología 1. Para la metodología A o la matriz A hay que usar netamente el análisis por ecuación de predicción. ¿Okay? Posteriormente, hacer análisis por valores de referencia de cada sitio anatómico y análisis por promedio calculado de sodio perdido en tasa de sudoración. Para el método o la matriz B y la matriz C, ya usamos solo análisis por valores de referencia en cada sitio anatómico y análisis promedio calculado de sodio perdido en la tasa de sudoración por sitio anatómico. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro esa parte? No. Yo al inicio dije que teníamos dos metodologías, ¿sí? Por ecuaciones o análisis de valores de referencia y por sitio anatómico, y teníamos otro que era por predicción. Entonces, estoy dividiendo básicamente acá, les estoy explicando la división entre la matriz A, que sería de 5 puntos anatómicos, y la matriz B y C, que sería el uno de 3 puntos anatómicos y el otro de un solo punto anatómico. Entonces, la única que voy a usar, o es netamente necesaria, que se haga la segunda metodología de análisis por ecuación de predicción, va a ser la matriz A, que es por 5 puntos anatómicos. ¿Okay? Las demás no necesitan eso. ¿Listo? Necesitan solo el análisis por valores de referencia en cada sitio anatómico y análisis por promedio calculado en cuanto a pérdida por tasa de sudoración. ¿Listo? Ahí sí quedó más claro. Bueno. Entonces vamos a tener presente varias cositas y van a ser las conversiones. ¿Okay? Entonces, como les mencionaba, podemos tener partes por millón por litro a milimoles por litro, milimoles por litro a partes por millón, ¿sí? Tenemos partes por millón a miliequivalentes por litro, miliequivalentes por litro a partes por millón a miligramos por litro y miligramos por litro a gramos por litro. Cada uno presenta su fórmula. Un valor muy presente, y hay que tener el peso del sodio, que sería 23, para que lo tengamos muy presente. ¿Okay? El peso molecular del sodio. Entonces ese dato, sí, guárdenlo por ahí para que se... ¿Okay? Siempre tenerlo 23. En realidad 22.9, pero pues se aproxima más. ¿Okay? Muy bien, entonces básicamente las fórmulas no son muy complicadas. Peso partes por millón dividido peso molecular de sodio, milimoles por litro de sodio por peso molecular de sodio, partes por millón dividido peso molecular de sodio para encontrar diferentes miliequivalentes por litro de sodio por peso molecular de sodio. Acá, por ejemplo, como les decía, valor de partes por millón se toma igual, listo, y para hacer la conversión se divide por 1000. ¿Okay? Eso siempre es tenerlo muy claro para poder hacer los respectivos análisis, porque el mismo equipo los interpreta en partes por millón. Y asimismo encontrarán hidratantes que hablarán de miliequivalentes, ¿sí? O hablarán de miligramos o gramos. Entonces ustedes ya hacen las conversiones para saber cuánto sodio en realidad estamos presenciando. Digamos que uno de los más interesantes, por ejemplo, sería lo que presenta en miliequivalentes. Entonces acá queremos saber miliequivalentes a partes por millón.
Entonces ya transformamos el equivalente en partes por millón y ya esas partes por millón nos tomamos de referencia para saber cuántos miligramos son. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Bueno. No puedo hablar, muchachos. No puedo decir. ¿A quién le hizo tanto daño? Dígame la verdad. Yo le hice incluido. Ay, Dios mío. Yo decía incluido. Bueno, uno será yo. Bueno, ahora muchachos, importante, seguimos en sitios anatómicos. Posteriormente de tener la conversión, ¿sí? Vamos a hacerlo en cuanto a litros por hora, ¿sí? O pérdida por hora, porque aparte de la conversión, eso no me queda claro. O sea, para una conversión solo tengo la cantidad, pero nosotros también tenemos que saber la unidad de tiempo en la que está perdiendo sodio. Entonces usamos las fórmulas de miliequivalentes a miliequivalentes por litros por hora, de miligramos por litro a miligramos por litro por hora y de gramos por litro a gramos por litro por hora. ¿Ok? Las fórmulas son claras. Simplemente el valor del miliequivalente o del miligramo o del gramo por la unidad de tiempo, por una hora dividido el tiempo, es decir, por 3 horas, por 2 horas, por 5 horas, y así sabremos el valor exacto de cuánto está perdiendo de sodio por hora. ¿Listo? Bien, cariño. Bueno. Algo me dice que no le gustan las matemáticas. Solo lo creo. Sospecha. Aunque a mí tampoco. No me entiendes. Listo, muchachos. Entonces, ¿por qué se muestran en miliequivalentes, en miligramos y gramos? Lo que les mencionaba. La mayor parte de las referencias en cuanto a artículos científicos, sí, referencias generales de deportistas y de bebidas hidratantes van a ser en miligramos, gramos y miliequivalentes por litro. Entonces, por eso es muy importante saber los signos de medida. ¿Okay? Hay que tener presente los rangos. ¿Okay? Entonces, para un rango es muy importante saber el rango normal del sodio en cuanto a cada punto anatómico, ¿sí? Siempre se va a tomar como referencia, para hacer una fórmula que les voy a mostrar más adelante, el rango superior. Es decir, el del antebrazo sería 66, el de la espalda 76, el del tórax 81, el de la frente 84 y el del muslo 50. ¿Okay? Cada uno tiene una diferencia, una aproximación estadísticamente significativa, pero de eso no nos vamos a centrar ahora. Sobre los rangos. Es decir, si yo me hago el del antebrazo, ¿okay? El resultado de miliequivalentes me debe decir más o menos entre 39 y 66. Si sale inferior o superior está fuera del rango, por ende la muestra puede verse alterada. Y el porcentaje de aproximación va a tener un poquito de deficiencia. ¿Listo? Muy bien. Acá podemos encontrar un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo con 5 puntos anatómicos, pero aplicando una metodología específica sin llegar a la de predicción. ¿Okay? Si estamos en la línea. Recordamos que el de metodología de matriz A netamente va a necesitar la metodología también de predicción, pero con este ejemplo podemos usarlo sin necesidad de hacer la de predicción. Entonces vamos a ver los ejemplos. ¿Listo? Vemos análisis por orina, 3. Vemos por refractómetro 1.018, por tirilla reactiva, muy similar, peso inicial, peso final, duración de entrenamiento, cantidad de líquido ingerido, diferencia de peso, porcentaje de pérdida de peso, pérdidas fisiológicas por orina o por heces. ¿Listo? Déficit neto de líquido 0.887 ml. ¿Listo? Perdón, litros y 887 ml, tasa de sudoración nos daría 1.09,
Recomendaciones de consumo, básicamente la tasa de sudoración por la duración del entrenamiento. Entonces debería tomar más o menos 784 mililitros, porque el entrenamiento no duró siquiera una hora. Entonces por eso da menos de 1.09. ¿Sí están claros hasta ahí? No. Voy a repetir. La depresión se escucha también. No mentiras. Voy a repetir. Listo. Muchachos, vamos a repetir un poco lo de ayer. ¿Listo? No quiero que se me aburran. Este tema es chévere. Yo sé que les va a gustar. Vamos a repetir un poco lo de ayer. ¿Ok? Entonces, teníamos un análisis que era orina por color. ¿Listo? Entonces, esos colorcitos que vieron, se les puede agregar un número. Entonces, el color más claro sería 1, un poco más clarito 2, y así va subiendo el rango. Entonces, 3 podría indicarnos que está adecuado, ¿cierto? Que es pálido, más o menos. Si nos basamos a las imágenes que tengan en sus dispositivos y se fijan, 3 es un color adecuado. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí bien? Sí. Tenemos también la medición de deshidratación por orina por refractómetro. Que si nos vamos a las tablas de Armstrong, ¿sí? El rango de adecuación era entre más o menos para estar euhidratado entre 1.020 y entre 1.02026. ¿Listo? Promedio. Entonces, si lo encontramos en 1.018 o 1018, básicamente está hidratado. ¿Listo? Tenemos, esto no se lo mostré, pero se lo dije al inicio de esta clase del día de hoy, básicamente es la medición también de densidad por tiras reactivas. Las tiras reactivas también me muestran la densidad que puede tener cierta sustancia. En este caso la orina, ¿sí? Me indicaría que también se encuentra hidratada, según las tablas de Armstrong. ¿Okay? Son reactivas porque tienen reactivos que indican básicamente una densidad específica por color también. ¿Listo? ¿Alguna vez han trabajado en piscina? No, nunca. ¿Cómo haces? Pues, ¿han visto a alguien que cuida una piscina? Bueno, los que cuidan el agua de la piscina, donde ustedes se bañan y todo, puede ser en Confama, en Porvenir, en una recreacional, es necesario siempre estar cuidando el pH del agua, ¿sí? Y la densidad. Entonces ellos por lo general pueden usar tiras reactivas para hacer un análisis de pH. Algo así podemos hacerlo nosotros en cuanto a orina. Muy bien. Luego tenemos datos generales de clase. ¿Okay? Sería peso inicial, peso final. ¿Listo? Tendríamos duración del entrenamiento. Dice 0.72 porque se expresa en horas y la hora por unidad sería valor de 1. Entonces no duró una hora. ¿Listo? No duró una hora. Muy bien. Tenemos cantidad de líquido que ingirió en el entrenamiento en general. Entonces él ingirió 0.988 o 988 ml. ¿Listo? Tenemos diferencia de peso, es decir, la resta. Tenemos porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Ya la división en cuánto porcentaje en cuanto a total y cantidades está perdiendo la persona. Y tenemos pérdidas fisiológicas analizadas, es decir, si fue al baño. ¿Okay? Él perdió más o menos 100 mililitros en esa recolección. Esos son datos de tasa de sudoración. Estamos aglomerando todo lo que vimos en esa gráfica. Muy bien. Entonces, aquí en esa parte ya estamos en la parte de análisis. Ya antes pasamos la de datos, ahora vamos a hacer la de análisis. Digamos que hicimos un análisis inicial, sin necesidad de hacer un cálculo. ¿Cuál fue? No, el análisis de la orina. Sabíamos si estaba hidratado o deshidratado. ¿Listo? Ese fue el primer análisis sin necesidad de hacer un cálculo que yo le puedo dar un diagnóstico al paciente. Estaba hiperhidratado o sobrehidratado. ¿Listo? Muy bien. Posteriormente tenemos el déficit neto de líquido. Eso es cálculo de tasa, que es cantidad de líquido ingerido menos pérdida fisiológica. 900, que fue lo que consumió, menos 101, 0.847. ¿Por qué salen en ceros? Porque se expresan en litros.
Entonces, como está el peso en mililitros, se expresa así. Tasa de sudoración. Entonces, diferencia de peso más déficit neto de líquidos dividido la duración del entrenamiento. Entonces, menos 0,1, que fue la diferencia de peso, más 0.887, cierro paréntesis, lo divido por 0.72. Ese resultado me da la tasa que debería consumir por hora 1.09 o 1 litro 0,9. ¿Listo? Básicamente 1 litro. ¿Ok? Por hora de ejercicio. ¿Listo? Pero la cosa no acaba ahí. No hemos dado una recomendación real. El atleta no sabe exactamente en qué momento y cuánta cantidad consumir. Entonces, como él no entrenó 1 hora, sino que entrenó menos, hay que hacer la recomendación para el tiempo de entrenamiento. Entonces, básicamente fue tasa de sudoración y tiempo de entrenamiento. ¿Ok? 1 nos daría, pues, sería 1.09 por 0.79, que fue la duración de entrenamiento, nos daría 784 ml expresado en mililitros o 0.784 litros. Eso es lo que el atleta debería consumir en ese entrenamiento específico. Hasta ahí, tasa de sudoración. ¿Listo? Hasta ahí tasa de sudoración. Entonces, a ese atleta se le hizo la metodología ¿cuál? ¿Por 3, por 1 o por 5? Por 5 puntos anatómicos. Entonces, todos esos valores son expresados básicamente, pero si no, no vamos a ir para hasta allá. Hasta aquí. Todos esos valores son expresados en partes por millón. ¿Ok? El de la frente, el del tórax, el de la espalda, del antebrazo y el del muslo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos presente que tenemos que saber primero la conversión. ¿A qué? A miliequivalentes, ¿cierto? Más o menos. Entonces, vamos a hacer, para que ustedes lo tengan más claro, la conversión inicial. Entonces, vamos a, por favor, van a anotar en sus cuadernos los valores que tenemos acá. Pongan frente, 1600. Frente 1600, tórax 1600, espalda 1700, antebrazo 950. Ah, ok. Lo pueden ver, ¿listo? Sí, yo mejor lo veo. ¿Dónde se quedaron? Tórax 1600, espalda 1700, antebrazo 950 y muslo 1100. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ahora, Espere. ahora vamos a transformarlos a miliequivalentes. ¿Ok? Cada uno. Cada uno. Entonces al ladito ponen miliequivalentes del punto. ¿Listo? Vamos, muchachos. Yo voy con ustedes. Para que se les quite el sueño un momentico. Miliequivalentes. Entonces, ¿cuál sería ahí? Haga uno y yo hago el resto. Entonces, tenemos partes por millón, ¿cierto? Entonces tenemos partes por millón a miliequivalentes. Entonces, vamos a poner 1700, que fue creo que el del tórax, la espalda, por 23. Dividido 23, perdón, dividido 23. ¿Cuánto les da? Porque ese es el peso molecular del sodio. ¿Listo? Me lo había hecho. 39.
39.1, hagan el resto, es lo mismo, pero bueno, hagan lo que ustedes tengan ahí así. Era muy... Todo va a ser la misma forma. Vayan hablando todos. Todavía falta gente en el salón. Lo pueden aproximar, no hay ningún problema. Listo, ya hicieron todo. ¿Ah? Hicieron otro punto anatómico. Si le dio 39 después del antebrazo. Muy bien. ¿Ya hicieron todos? Sí. Muy bien. Entonces vamos en el ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a ir creando una pequeña tablita de conversión. Entonces tenemos frente, conversión. ¿Listo? Esos valores ya los tienen. Todavía no vayamos a hacer la conversión 2. ¿Ok? Solo estamos en la conversión 1. ¿Listo? Pero muchachos, si quiero que hagamos esto antes de salir a descanso. ¿Ok? Y es el porcentaje de cubrimiento del valor de el punto anatómico que están haciendo. Yo les voy a explicar eso antes de cuando nos referimos al porcentaje de cubrimiento, como esto es una aproximación, ¿sí? Como esto es una aproximación, tenemos que saber cuánto sodio está cubriendo ese punto anatómico, ¿cierto? Porque pueda que sea muy poco o muy alto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen estos valores? ¿Sí? Básicamente de una fórmula de porcentaje de cubrimiento, ¿ok? El porcentaje de cubrimiento va a ser el valor evaluado, que ya encontraron todos, yo escuché por ahí que 73, 40, 69, ¿cierto? Similares, Sí. ¿verdad? Todos les dio muy similar. Eso lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por, lo vamos a dividir por el rango superior de cada zona. ¿Ok? El rango superior de cada zona. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Ok? De cada zona. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer con mi calculadora. Ajá. Sería 41.7, que sería el del antebrazo. Punto 3. Por 100. Ah, que estudié eso. Sí. Por 100 dividido 66. Me da 62.57, que si lo aproximamos da 63%. O sea, está dentro del rango de cubrimiento. Entonces vayan haciéndole. O sea que esos rangos son unas constantes. Sí. Ah. Listo. 63%. Esa fórmula, si ustedes se fijan, no están acá. Entonces, por eso se las digo para que la practiquen. ¿Okay? Entonces, el equivalente por 100 dividido el rango superior de cada punto anatómico. ¿Okay? Rango normal superior de cada punto anatómico, es decir, esos valores de la derecha. ¿Listo? Bien. Hasta ahí todo bien. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a un pequeño descanso para que exploren un poco más y refresquen un poco la mente. ¿Listo? Descansen un poco. ¿Ok?
La acidosis, ¿cómo va acá? Se llama el relato con yo no sé, yo un reto. Eso no tiene que ver con Esa. Ay, Cristi, qué pena con vos.